Nos encontramos aquí en Tlatelolco, a un año más de la conmemoración de la matanza de los estudiantes en 1968. Este es el contexto histórico que vivíamos los jóvenes en aquellos años. Y efectivamente es una cuestión que no se ha ahondado en muchos aspectos y se ha escrito de una forma muy dada a lo superficial, a lo romántico, más que a la cuestión política, ideológica, de entender que la lucha de clases es lo que produce en última instancia este tipo de malestares. Gobierno represor, 2 de octubre, masacraron a mis compañeros. No es posible que este gobierno, a 2024, ensalce al nieto del genocida Marcelino García Garaván. No es posible, no ha cambiado nada en ningún gobierno. Les diría pues que se informaran acerca de todo lo sucedido para que no se repita en cualquier parte del mundo, que se sigue haciendo. Porque acá dice comandante supremo. El comandante supremo nada más es Dios, que vigila los cielos y la tierra. El 2 de octubre no se olvida, y todo México y todo el mundo tiene que recordar esta fecha, porque fue la fecha en que el gobierno de nuestro país, México, atacó a sus estudiantes. El 2 de octubre de 1968, aquí, en esta misma plaza de Tlatelolco, también conocida como Plaza de las Tres Culturas, más de 400 estudiantes fueron acribillados. Este es un suceso que no debemos olvidar y no debemos dejar que nuestro gobierno lo olvide. Acompáñame a ver esta marcha del 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968, aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, un grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia y el ejército mexicano, bajo órdenes del presidente Díaz Ordaz, dispararon sus armas contra un movimiento estudiantil conformado por estudiantes y maestros de diferentes universidades y escuelas de todo el país. La concentración de contingentes y manifestantes tiene como objetivo no olvidar la trágica noche del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron violentamente reprimidos por fuerzas del gobierno, resultando en un número indeterminado de muertos y heridos. Este suceso es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de todo México y sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia y los derechos humanos. Este 2 de octubre se cumplieron 56 años de aquel trágico episodio en Tlatelolco, y así fue como se vivió la marcha conmemorativa, una marcha que nos hace recordar que no hay monstruo más cruel que el ser humano. Esto es un poco de lo que pude captar en cámara, esperando hacer conciencia y que México y todo el mundo nunca olviden lo que ocurrió un 2 de octubre aquí en Tlatelolco. Porque el 2 de octubre no se olvida. Nos encontramos aquí en Tlatelolco, a un año más de la conmemoración de la matanza de los estudiantes en 1968. Un crimen de Estado cometido por aquel entonces por el presidente Díaz Ordaz, en complicidad con Luis Echeverría y otros funcionarios más. Un año más de injusticias que padece nuestro pueblo,
los estudiantes, los campesinos y los demás sectores, la clase obrera, a donde vemos que este sistema capitalista no cambia absolutamente nada. Se sigue con lo mismo, con las mismas prácticas, la represión hacia los pueblos, hacia los estudiantes, hacia el campesinado, hacia todos los demás sectores. El pueblo está harto de padecer tanta injusticia, de padecer tanta represión hacia los pueblos indígenas y hacia todos los sectores, pues. Estamos aquí en Tlatelolco un año más conmemorando ese asesinato, ese genocidio que se metió en contra de los estudiantes. ¿Y todo por qué? Por pedir más democracia, solicitar más democracia, alto a la represión, desaparición de los cuerpos policíacos de aquel entonces. Y aún a este tiempo que han pasado más de 50 años, hasta ahorita no ha habido justicia para esos estudiantes caídos en 1968. Bueno, sería todo, compañero. Si usted pudiera decirle en este momento unas palabras a los jóvenes que quizá ven muy lejano aquel 68 y no saben realmente lo que pasó, ¿qué les podría decir? Comentaría a los jóvenes que actualmente son estudiantes de las diferentes escuelas. Hay muchos jóvenes que en realidad todavía no tienen esa comprensión de la magnitud de esa situación, de esa masacre que se cometió en el 68. Hay algunos que lo toman, algunos jóvenes, como algo que habría que, más que conmemorar, pareciera que fuera nomás ir a pasear, pues. Y yo creo que hay una mala comprensión en esos jóvenes. Nosotros le diríamos que debían tomar un poco más de conciencia sobre esa situación, sobre ese proceso que pasó en 1968. Fue algo verdaderamente que conmovió a todo nuestro país. En aquel tiempo, incluso a nivel internacional, estaba 1968, el movimiento estudiantil francés. Había una situación revolucionaria en aquellos tiempos luchando por el socialismo. Todo eso cabe dentro de ese movimiento, porque al final de cuentas el movimiento de 1968, los estudiantes, aparte de democracia, luchaban también por un cambio radical en la sociedad mexicana de este sistema capitalista para transformar en un país socialista. Así que hacemos un llamado a esos jóvenes que actualmente vienen a estas marchas y tal vez sin comprender profundamente la cuestión de este asunto, les hacemos un llamado a tomar más conciencia de clase, más conciencia de aquel movimiento de 1968. Es muy profundo el asunto porque son muchos temas a tratar, son verdaderamente muchos temas en todos los sentidos, económicos, políticos, ideológicos, de todo carácter, pues, ¿no? Entonces hacemos un llamado a los jóvenes a que tomen conciencia, que profundicen más en ese tema para que tengan una mejor comprensión de esa situación que pasó en aquellos años. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Héctor Sandoval. Héctor, muchísimas gracias. Sí, por nada. Sí, compañero dijo. Bueno, para nosotros los jóvenes, el 68 representó un cambio y una rebelión que se dio dentro del proceso de la crisis económica mundial de 1968. El capitalismo entró en una nueva fase de su desarrollo de crisis económica, cíclicas que tiene este sistema, y provocó precisamente un malestar fundamentalmente entre la juventud, en la conciencia fundamentalmente de los jóvenes estudiantes, porque es la conciencia más avanzada de la juventud. En ese sentido, el 68 a nivel internacional, con esta crisis económica que se vive en el capitalismo, desarrolló esta inconformidad y, por consecuencia, este hecho fue a nivel mundial, lo cual implica que el desarrollo de los movimientos populares están siempre en vinculación de las condiciones económicas que vive un pueblo o una nación o un país, y hemos visto que la represión que se ejerció estuvo involucrada precisamente la CIA, el Pentágono, ya eso ya se sabe, porque recordemos que Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz tenían precisamente una clave como integrantes de la CIA. Esto es muy importante conocerlo y difundirlo,
porque a partir de ese momento es claro que la contrainsurgencia que se establece en el país efectivamente está ya vinculado con planes estratégicos que venía desarrollando los Estados Unidos, fundamentalmente en la CIA y el Pentágono, con los proyectos que Kennedy había desarrollado desde 1962 hasta 1965-66, en donde precisamente los planes de contrainsurgencia ya se habían planteado contra América Latina, a partir precisamente del proceso de la Revolución Cubana, que de una u otra forma influye en el proceso del 68 también como uno de los ideales de la liberación nacional, o dentro de las ideas del proceso de las revoluciones socialistas, que fueron reivindicadas también como la de 1917, incluso de la de 1949 como la propia China. Este es el contexto histórico que vivíamos los jóvenes en aquellos años. Y efectivamente es una cuestión que no se ha ahondado en muchos aspectos y se ha escrito de una forma muy dada a lo superficial, a lo romántico, más que a la cuestión política, ideológica, de entender que la lucha de clases es lo que produce en última instancia este tipo de malestares dentro de las economías nacionales o internacionales, en donde los pueblos del mundo necesariamente tienen que organizarse y levantarse en ciertos periodos determinados a partir de los mismos procesos de lucha que se viven. Entonces, para nosotros el 68 fue una experiencia enorme de aprendizaje, de crítica. Ahí surgieron muchas bandas también musicales, ¿no? Los grupos aquellos que fueron precisamente, sí, el propio John Lennon fue parte de este tipo de trabajo contra la guerra de Vietnam, que era parte anterior precisamente del 68, y que fue parte de la crisis económica mundial del 68, que se vivió como un malestar propio de todo este asunto de las contradicciones internacionales que había en aquellos años. Ningún movimiento es ajeno a otro. Es verdad, sí está interrelacionado el mundo ya desde mucho tiempo atrás. Y en esta parte, naturalmente, que el desarrollo internacional del capitalismo nos ha unido a los pueblos del mundo, a los países y a las naciones, y por eso pues las guerras que hoy se viven, pues ya son guerras regionales que tienden a una tercera guerra mundial incluso. Y eso es lo que debemos de alertarnos hoy los jóvenes, que las luchas que vienen por delante tenemos que responder de una forma organizada, unificada y muy consciente de que efectivamente sí el pueblo necesita cambios. La clase trabajadora necesita cambios, pero radicales realmente, y a llevar a un proceso revolucionario esta situación, que es lo que aquellos años también se intentó por muchas corrientes ideológicas y políticas, retomar el concepto de un cambio radical manejado a través de una revolución democrático-popular en los principios del marxismo-leninismo-maoísmo, o una revolución socialista en los principios del marxismo-leninismo simplemente. Entonces ahí estaba Cuba en esta parte, también en la ideología esa socialista, y bueno, todos estos motivos, ideas estaban presentes. Por lo mismo los jóvenes tenemos que seguir reproduciendo pues la ideología de clase explotada y oprimida para que sea la guía de los próximos movimientos, y estos fracasos, estos errores o a veces derrotas que hemos sufrido, pues que nos sirvan de lecciones para aprender de ellas y mejorar en nuestros próximos movimientos y formas de organización que los jóvenes tendrán que seguir desarrollando. ¿Usted considera que actualmente las redes sociales pueden ayudar a esto? Mucho. En aquel entonces me imagino que había mucha represión y la televisión decía lo que el gobierno quería. Es verdad. Hoy eso ya está mucho más fuera de el control. Ya no hay, a pesar de que hay mayor control con Pegasus o con otro tipo de espionaje que hay en nuestro país y en el mundo entero, sin embargo se ha liberado también, ¿no? Los propios medios de comunicación, porque la misma situación, aunque sea dueño el empresario mayor del mundo, sin embargo la tecnología pues también la inventa el pueblo, los trabajadores, y también el pueblo sabe cómo usarla cuando efectivamente se usa de esta forma en la que es para informar, para organizar y para concientizar. ¿Cuál es su nombre? Luis Hernández. Luis Hernández, muchas gracias. Sí, compañero. Gracias. Saludos. Danieli y Guadalupe. ¿Por qué estamos el día de hoy aquí? Bueno, venimos por los que ya no están.
¿Por qué es importante no olvidar el 2 de octubre? Porque todos gritan que el 2 de octubre no se olvida. Porque fue la mayor represalia estudiantil en México. Porque veo que ustedes son muy jóvenes, me imagino que van en prepa. Sí. ¿Sí? Comenzamos a estudiar. He conocido a jóvenes de su edad que no tienen ni idea de lo que pasó aquí en el 68. Veo que ustedes sí vienen incluso con sus pancartas. La verdad a mí me conmueve mucho y los felicito por esta acción. No sé si quieran decirle algo a otros jóvenes que no tienen ni idea de lo que pasó aquí. Pues que se unan al movimiento para que haya más fuerza. Y nunca se olvide el 2 de octubre. Ok, muchas gracias. Y yo me llamo Brian. ¿Por qué es importante estar aquí el 2 de octubre? Pues para ver si nos hacen justicia lo más pronto posible los gobiernos del mundo y reprimirlos como ellos han reprimido a todos los pueblos de la tierra. Porque acá dice comandante supremo. El comandante supremo nada más es Dios, que vigila los cielos y la tierra. Y Él tiene derecho a matar y a dar vida. Porque todos los presidentes son pues ratas del mundo, se agarran todo el impuesto de cada país. Todos tenemos constitución en cada país, pero hay una carta magna firmada en derecho internacional que está pues ahora sí que firmada por todos los países del mundo sobre las guerras, sobre los homicidios y sobre todos los mares. Pero estos pues no se sujetan a la Constitución ni a los artículos de los códigos penales, porque cada quien tiene su código penal en cada país. Y son muchos artículos, son 500, 600. Y ahí habla de pena de muerte, de violaciones, de trata de personas y de narcos y de alborotadores, agitadores de males en todos los países. Y estamos ahora sí que saliendo ya del COVID, porque Dios tenía, según yo pues también a veces Dios me dijo que soy presidente de todo el mundo desde hace 20 años. Y hoy que fue antes del COVID, vi que estaba Vicente Fox en Relaciones Exteriores aquí y que dijo, ¿qué haremos con López Obrador? Dijo López Obrador, a chingarnos a todos los mexicanos con el impuesto. Eso dijo López Obrador cuando era jefe de gobierno y decía Dios, bueno, se los chingan a todos, pero yo también me los voy a chingar a ustedes. En una historia entrecortada de la nación dolida. Dejamos de ser escuchados. ¿Entendidos? ¡Abrazados! ¡Jóvenes perdidos en un mundo de adultez! ¡Que no comprenda y justifica! Nos hacen llamar de cristal cuando no ven que somos una mezcla imperfecta. ¡No me rompo! Más o menos yo hoy digo lo que siento. ¡No nos van a parar! Ya no se esconda más. Después de tantas décadas esta búsqueda cultural y justicia, ¿qué pasos faltan dar todavía?
¿Qué pasos faltan dar para nuestra búsqueda de verdad? ¡Hombres de guante blanco! ¡Disparen en contra nuestra! ¡Alto! 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 Hola, estamos con Diego. Diego, ¿por qué no se debe olvidar el 2 de octubre? Para que no vuelva a pasar. Bien dicen que el que conoce su historia no la repite. Y quien quisiera que se repitiera algo así como lo del 2 de octubre. Entonces es importante. Veo que ustedes son muy jóvenes, me imagino que van en la prepa o ya... Muchas gracias. No, vamos en la universidad. Se ven muy jóvenes. Okay. ¿Por qué es importante de igual manera que los jóvenes conozcan esta historia? Porque me he topado con algunos jóvenes de prepa que ni siquiera saben lo que pasó aquí en Tlatelolco en el 68. E incluso pues, me parece que en las escuelas ya ni siquiera se los recuerdan. No, me imagino que no se recuerda precisamente porque pues es más fácil controlar a la gente que hacerla recordar lo que pasó. Haciendo recordar, haciendo memoria, causa indignación. Pero pues es necesaria la indignación para que no se repita, para que sepan, para que el gobierno esté consciente de que no se va a permitir que pase otra vez un halconazo un 2 de octubre o lo de Ayotzinapa. ¿Algunas palabras que le quieras decir tú a la juventud mexicana? Pues que sean empáticos y que sepan, ojalá no, y lo bueno, o sea, gracias a Dios, pero pudieron ser uno de los 43, pudieron ser el 44 o pudieron estar en el halconazo. Eran estudiantes, eran gente como ustedes, que no tuvo por qué pasar lo que pasó. Y por eso se tiene que recordar. Ajá. Ok, gracias. ¿Puedo grabar tu cartel? No. Gracias. 2 de octubre, no se olvida, gobierno represor, 2 de octubre, masacraron a mis compañeros. No es posible que este gobierno a 2024 ensalce al nieto del genocida Marcelino Barciaga Rabán. No es posible, no ha cambiado nada en ningún gobierno. De diferentes ideologías seguimos sometidos como pueblo. Vayamos a la lucha social para hacer un cambio verdadero de democracia en nuestro país, en nuestra sufrida República Mexicana. 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. Me acerqué a ustedes porque veo que son músicos. Somos músicos. En el 68 la música era muy reprimida. ¿Ustedes vivieron parte de esto o alguna vez sufrieron algo así? No, bueno, de hecho yo nací un año antes del 68, pero siempre venimos a apoyar la causa. ¿Por qué es importante no olvidar que sucedió el 2 de octubre? Porque para que no se repita, para que la gente, los jóvenes conozcan el acto de barbarie que hicieron. Y si pudiera decirle algo a todo el mundo o a todo el país sobre este movimiento, ¿qué les diría? Porque hay muchos jóvenes que realmente ni siquiera imaginan de qué magnitud fue lo ocurrido aquí en el 68. Les diría pues que se informaran acerca de todo lo sucedido para que no se repita en cualquier parte del mundo, que se sigue haciendo. Pero bueno, ya es importante que nos unamos y no vuelva a repetirse esto. ¿Cuál es tu nombre? Raimundo Paz, músico de Nezahualcóyotl. Okay. ¿Qué género tocan? Rock. Muchas gracias. Gracias. Como lo pueden ver, el rock ha sido parte muy fundamental de este movimiento. Quizá muchos no lo saben, pero en los 60s, 70s, la música era muy reprimida. Incluso muchos grandes rockeros que nacieron en esa época, o más bien que sus bandas nacieron en esa época, tenían que tocar a escondidas porque el gobierno los reprimía. Miren, aquí hay una representación del juego de pelota.
No sé si se alcanza a ver en cámara, pero hasta arriba hay una pancarta que dice: fue el ejército, 1968. Y así es como lucen los edificios de Tlatelolco el día de hoy. A más de 50 años de aquella matanza. Un hecho que el gobierno trató de ocultar, pero que la sociedad se encarga de recordarle año con año que el 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida, ni se olvidará, y quedará en las memorias de todo el pueblo, toda la nación, todo aquel que vive represión a día de hoy. Porque la lucha sigue, se mantiene, y esto no acabará aquí. ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! 2 de octubre! ¡No se olvida! 2 de octubre! ¡No se olvida! 2 de octubre! ¡No se olvida! ¡Es lucha combativa! ¡Es de lucha! ¡Es de lucha! 2 de octubre! ¡No se olvida! ¡De lucha combativa! 2 de octubre! ¡No se olvida! ¡De lucha combativa! 2 de octubre! ¡No se olvida! ¡De lucha combativa! ¡Combativa! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! 2 de octubre. No se olvida. 2 de octubre. No se olvida. 2 de octubre. No se olvida. ¡Lucha combativa! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! No solamente van a venir los compañeros de los ¡Porque vivos se los llevaron! sueltan la mano, vamos a acomodar los bloques, los amados compañeros reporteros, ustedes por favor, señor, este tipo de favor le permitan el paso al comité de 68 para dar inicio a esta marcha. Nosotros somos herederos de familias que murieron en el 68.
Compañeros, vamos. Compañeros y compañeras, permitan el paso al Comité 38 que viene en la descubierta y posteriormente atrás de ellos están los compañeros Xochimilco y los compañeros Otomí. Y por último, un mensaje que le puedan dar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Enseguida, la pregunta puede ser un poco molesta, preguntarle si han sabido que ha venido a reír nada más de 68 años antes, y la desaparición de los 43, y el asesinato de Digna Ochoa, y el asesinato de la señora Zongolica, y la masacre de Aguas Blancas. Entonces, eso no nada más fue la política de que en el 68 no fue la política de hacer un exterminio estudiantil, sino había sido la permanente política, ¿sí?, de reprimir y de masacrar al pueblo. Eso es lo que se tiene que recordar. Por eso la pregunta, ¿cómo recordarlo? Hay que saberlo, y hay que divulgarlo, y hay que luchar para que esto obviamente llegue a otros destinos. Su nombre de Canal del 68. Muchas gracias. Ya viene el camino. Por favor, compañeros, porteros, permitan que se integre iniciar esta marcha. Antes de que nos lleven compañeras, por favor, ayúdenos, reporteros, ayúdenos, por favor, compañeros. Hagan su chamba, sin duda, pero permítanos, échenos la mano allí para que las cosas se den en ese sentido. Compañeros, compañeras, de una vez les pedimos de favor a los hermanos reporteros que nos ayuden también, que no estén bloqueando, para que esta marcha pueda ser un poco más ágil. Comentarles nuevamente el acomodo de los contingentes. Está, como siempre, el Comité 78 a la vanguardia, en la descubierta. Atrás de ellos, les pedimos a los hermanitos Otomí y de San Gregorio de Xochimilco que se incorporen atrás del Comité 78. Posteriormente, los padres y madres de los 43 por Madrid. ¿Cuál es el apoyo
como chinga la burguesía. ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!
Como pueden ver, es impresionante toda la gente que viene a apoyar la marcha. Porque el 2 de octubre no se olvida, ni se olvidará. Y nos vamos a encargar de que el gobierno lo recuerde cada año, cada mes y día con día. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones, ya que de esta forma YouTube te avisará cada vez que se suba un video nuevo. Y recuerda, la lucha sigue y seguirá siempre bajo la luz de la luna.